7:42, saludamos al director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Mario Ruiz. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buen día. Hablamos del terremoto del día sábado. Primero, reunió las características de un terremoto, por la magnitud y por la fuerza con la que se ubicó. Bueno, normalmente se llama un terremoto a un sismo que tiene una intensidad superior a 8, ¿no? Igual o superior a 8. Esto quiere decir que tiene daños fuertes generalizados en una población, ¿no? Este sismo, como fue un sismo profundo, tuvo más bien su impacto en una zona más amplia, ¿no? Tuvo su impacto en varias provincias, ¿no? Y entre esas provincias, obviamente, habían sitios en los cuales se logró amplificar más las ondas sísmicas y los efectos fueron más claros y más serios, ¿no? Entonces, yo diría que es un poco delicado esto porque terremoto y sismo son sinónimos, ¿no? El terremoto viene del griego y terremoto viene del latín y sismo viene del griego, ¿no? Entonces, las dos cosas son sinónimas, solamente que para hacer un terremoto usualmente se refiere cuando las intensidades son fuertes en forma generalizada en una localidad específica. Bueno, la profundidad de este evento sísmico fue entre 40 y 60 kilómetros, si no me equivoco. Entre 45 kilómetros, que es una de las soluciones que obtuvimos, y 65 kilómetros, que también es una profundidad que se la ha obtenido a través de agencias internacionales, ¿no? Pero lo importante es que es un sismo que no se presenta cerca a la superficie, ¿no? Si hubiese sido un sismo con un hipocentro cercano a la superficie, los efectos pudieron haber sido mucho más graves y más intensos, pero en una zona más delimitada. Estaba ubicado exactamente bajo la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. Estaba ubicado bajo el borde nororiental de la isla Puná, cerca a la población de Puná, ¿no? No exactamente embalado. No exactamente embalado, solamente que el sistema automático de localización de los sismos reconoció a la población más cercana a la población de Balao, a pesar de que esta población está a 50 kilómetros del epicentro. Ahora, ingeniero, este evento sísmico está conectado con lo que tiene que ver Manabí y Esmeraldas, ellos sí conectados por la placa de Nazca. ¿Esto también está dentro de la placa de Nazca? Y este sismo parece ser que se produce por un fracturamiento en la parte superior de la placa de Nazca, ¿no? Y la placa de Nazca es la placa que se está subduciendo debajo de todo el territorio nacional, ¿no? Cuando hay un rozamiento entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, podemos tener sismos como el de Pedernales, ¿no? Pero en este caso, o sea, no es el rozamiento, sino es el fracturamiento de la parte superior de esta placa. ¿Cuál es la diferencia entre rozamiento y fracturación? Porque lo que nosotros hemos entendido después del sismo de 2016 en Manabí es que las placas de subducción, es decir, una encima de otra, se mueven y eso provoca el evento sísmico. Sí, en Manabí, por ejemplo, el mecanismo para la generación del sismo de abril y de los otros sismos que se producen en esa zona es que las dos placas están como enganchadas porque hay fricción, o sea, hay rugosidades en esas placas, ¿no? Entonces se quedan enganchadas, pero se quedan acumulando esfuerzos hasta un momento dado en que ya no soportan más y se produce el deslizamiento, ¿no? En ese deslizamiento libera la energía que fue acumulando durante decenas de años y es por eso que podemos tener sismos grandes. No hemos tenido... Ese es el deslizamiento. Ese es el deslizamiento. Sí. Y la fractura es cuando se rompe. Y la fractura es que la placa, que es rocas, ¿no? O sea, que es un medio muy resistente, se va metiendo debajo del continente, pero se va deshidratando porque conforme va ingresando dentro de la tierra, hay más calor y se va deshidratando y se vuelve más frágil, se vuelve como un vidrio, ¿no? En algún momento dado, cuando hay una especie de contorneos o de flexuras en esa placa, se puede romper, ¿no? Y cuando se rompe genera también estos sismos, pero estos sismos de rompimiento de las placas se producen a profundidades que son desde los 45 hasta los 180 kilómetros de profundidad. Ahora, ¿cómo quedaron las placas? No sabemos, pero se podría esperar que se empiecen nuevamente a acomodar estas placas o a desacomodar. Generalmente los sismos profundos
como el que ocurrió el sábado, tienen muy pocas réplicas, ¿no? En este caso hemos tenido 29 réplicas contadas hasta esta mañana de este sismo, ¿no? Pero si comparamos con el sismo de Pedernales, por ejemplo, en el sismo de Pedernales, en los primeros 2 días teníamos ya varios cientos de réplicas, ¿no? Entonces, estos sismos profundos tienen esta particularidad de tener muy pocas réplicas. Seguramente este sistema va a ir cicatrizando, podríamos emplear ese término, y seguramente también vayamos a tener, por ejemplo, no esperamos tener una recurrencia alta de sismos en esta zona. Es decir, bajaría la intensidad del enjambre. Y no tenemos enjambre, No hay un enjambre sísmico. Se llama enjambre cuando hay decenas o centenas de Se llama enjambre sísmico, sí, cuando hay decenas o centenas de sismos en un área determinada que se produce en un tiempo relativamente corto, sin tener un sismo principal. En el caso del día sábado tuvimos un sismo principal y lo que estamos teniendo es réplicas. ¿Las réplicas están ubicadas en qué intensidad más o menos? La réplica más grande tuvo una magnitud de 4.7 y eso ocurrió 10 minutos después del sismo. Y después de eso hemos tenido réplicas con magnitudes que van desde 2.1 hasta 3.6. No, casi todas estas réplicas subsiguientes no son sentidas, por ejemplo, en las provincias de El Oro ni en Guayaquil, pero quizás pocas de estas podrían ser sentidas en la isla Puná. Ahora, ¿por qué se siente este terremoto o este sismo con mayor fuerza en las provincias de La Suay y El Oro, cuando estaban, digamos, a cientos de kilómetros de su epicentro? ¿Por qué allá es donde se produce la mayor sensación y fuerza y, bueno, finalmente, la mayor cantidad de daños? Bueno, hay un fenómeno que debemos destacar, hay 2 fenómenos para destacar. Uno, la amplificación de las ondas sísmicas por lo que le llamamos el efecto de sitio. Cuando las ondas llegan a zonas en las cuales tenemos un paso de un medio rocoso muy compacto, ¿no?, a una capa de suelos un poco blanda, ahí las ondas se amplifican, ¿no? Y este efecto de sitio puede hacer que las ondas se amplifiquen 2 o 3 veces del tamaño que debían tener. Hemos comprobado ahora con este sismo, ¿no?, que, por ejemplo, un acelerógrafo en Roca, en Guayaquil, tiene un valor determinado. Si le comparamos con otro acelerógrafo que está en la misma ciudad de Guayaquil, en suelos blandos, el nivel de la amplitud de la señal del mismo sismo en 2 acelerógrafos a pocos kilómetros de distancia es el doble, ¿no? Entonces, la razón es esta amplificación por los suelos, ¿no? Es algo de lo que pasó en México en 1985, en la Ciudad de México, donde hubo tanta destrucción a pesar de estar a 300 kilómetros del epicentro. O sea, no necesariamente donde esté el epicentro es donde debe haber más daños. No necesariamente, ¿no? Depende también de la situación de cómo está configurado el suelo en la zona determinada. Por eso es importante para cada ciudad, ¿no?, hacer un estudio que se llama una microzonificación sísmica, donde se pueda conocer cuál es la amplificación sísmica que se puede esperar por este tipo de fenómenos. O sea, se puede comparar más o menos, el terremoto de 2016 causó más daños en Guayaquil que el terremoto del sábado, en Guayaquil. En Guayaquil, creo que los niveles de intensidad son comparables, ¿no? Porque veamos que en este sismo del sábado también hubieron casas que estaban en una situación de mucha vulnerabilidad que colapsaron. Pero en 2016 se cayó un puente a desnivel. Sí. Mucha gente dice que en Guayaquil el sismo se sintió con más fuerza que el sismo de 2016. Porque el nivel de aceleraciones que les estaba citando, ¿no? Nosotros tenemos aparatos que miden el sacudimiento del suelo. Ahí, en los 2 casos, en el sismo de Guayaquil y en el sismo de Puná y en el sismo de Pedernales, ¿no?, los niveles son más o menos comparables. Los efectos son diferentes, ¿no? Y ahí mucho tiene que ver también la vulnerabilidad o la fragilidad de las estructuras. Y la forma del sismo, si no me equivoco, hay 2. Una que es oscilatoria y otra que es trepidatoria. ¿Cuál fue este evento del sábado? En este caso, por ejemplo, tuvimos en Guayaquil o en Machala los dos fenómenos, ¿no? Un inicio con la llegada de las ondas P, que nos daba un movimiento trepidatorio, sí, ¿no? Porque las ondas llegaban desde abajo,
¿no? Prácticamente en forma vertical. Entonces la gente relata que sintió este empuje hacia arriba y después la llegada del movimiento oscilatorio con el arribo de las ondas S. En comparación, ingeniero, el del 2016 fue 7.8, este 6.5. ¿Es el segundo más fuerte que hemos tenido en los últimos años o han existido intermedios? No, una réplica, la réplica principal del sismo de Manabí tuvo una magnitud de 6.7. ¿no? Entonces, lo que sí podemos indicar es de que en esta década, al menos que vamos, o en los últimos 10 años, ¿no? Este es uno de los sismos más importantes que hemos tenido, ¿no? Y es importante por sus efectos, tanto en las construcciones como por sus efectos en la vida de las personas. La duración del sismo. ¿Cuánto duró comparado con el 2016? Y hago esta comparación para que la gente tenga un poco de parámetros. Y tuvo una duración de alrededor de 20 segundos la parte del movimiento fuerte, ¿no? Y es una duración significativa, ¿no? Es algo que, por ejemplo, que cuando los sismos tienen menor magnitud, nosotros a veces sentimos solamente un cimbronazo, un sacudón, ¿no? Ajá. Aquí el efecto ya fue un poco de mayor duración y eso también tiene efectos en las construcciones. Por los cálculos que se hacían, se esperaba un sismo de menor magnitud. ¿Es así? No, lo que nosotros hemos visto es que la zona del Golfo de Guayaquil es una zona sísmicamente activa. Teníamos aquí, teníamos como entre 1 o 2 sismos de magnitud 5 o superior a 5 por año, ¿no? Entonces, con eso era no de esperarse, pero era posible la ocurrencia de un sismo de magnitud. Mucha gente está en alerta en Manabí, en Esmeraldas, por lo que pueda pasar. ¿Tienen que estar tranquilos o tienen que estar en alerta? Y este sismo que se produce a esta profundidad, a 65 kilómetros, va a tener pocos efectos en la actividad de las fallas que estén a una menor profundidad y a una mayor distancia, ¿no? Cada falla más o menos va acumulando fuerzas y va teniendo su propia historia, ¿no? Entonces no podemos decir que este sismo vaya a tener efectos en las otras fallas. Mucha gente recibió una alerta en el teléfono, sobre todo en los sistemas Android. Leía un artículo del portal Primicias del fin de semana que decía este va a ser el primer sismo que pasa en la historia como anticipado, como que recibió una notificación. Mucha gente recibió un minuto antes, unos segundos antes, una alarma de sismo. Sí, esa es una de los desarrollos tecnológicos que debemos ponerle mucha atención, ¿no? El caso es que los teléfonos, cada teléfono tiene un acelerógrafo, un acelerómetro en su interior, ¿no? Que le previene que cuando se cae el teléfono se apaga o corta su procesamiento, ¿no? Este acelerómetro, ¿no? Cuando siente la señal del sismo, manda el mensaje en forma automática a los centros de procesamiento de Google, ¿no? Y en ese centro de procesamiento, si tiene muchos celulares que le reportan este mensaje, lo que hace es adivinar o determinar que hubo un sismo, ¿no? Y manda a todos los celulares de la zona este nivel de alerta. O sea, si ese nivel de alerta es importante, hay que hacerle caso. Si ese nivel de alerta, sí. Aunque no sea temprano, digamos, sí, es un minuto antes. Entonces debemos tomar en cuenta de que esto es algo que está en desarrollo, ¿no? En el Instituto Geofísico nosotros lo vamos a ver con atención, ¿no? Porque hay que tratar de estar a tono también con estos avances tecnológicos. Quiero terminar mostrándole esta imagen del volcán Cotopaxi de hace pocos minutos que hemos captado con una cámara nuestra. Ahí está, así empezó el Cotopaxi, aproximadamente 6:45 de la mañana. Y hay un reporte del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, emisión de vapor y gases del Cotopaxi. ¿Qué datos tiene usted? Bueno, en este momento casi no se ve esa emisión, ¿no? Pero sí, hoy parece tranquilo ahí. Sí, parece tranquilo, ¿no? Pero hoy en la mañana que le estaba observando, sí podíamos ver una emisión de mayor altura que la que estamos viendo aquí. El Cotopaxi ha tenido en estos últimos días fundamentalmente emisiones de vapor, sí, con una pequeña carga de ceniza. Sin embargo, en la mañana de ayer, ¿no? El volcán Cotopaxi amaneció con su glaciar cubierto de ceniza, ¿no? Entonces, que nos indicaba que sí, que en la madrugada
quizás tuvimos estas emisiones relativamente pequeñas, pero con ceniza, y esa ceniza se depositó en el glaciar. ¿Qué actividad está? ¿Moderada, normal, alta? Está en actividad moderada, pero con una tendencia descendente, ¿no? Tendencia descendente. Descendente tanto en sus parámetros superficiales, en lo que nosotros podemos ver y medir superficialmente, como también en sus parámetros internos, que es lo importante. Una buena noticia dentro de todas las que hemos recibido en estos últimos días. Y entonces Pero no hay que descuidarse. Sí, y es por eso que el Instituto Geofísico no solamente que está manteniendo el monitoreo del volcán Cotopaxi, sino que va a reforzar el monitoreo. La semana pasada instalamos una estación de banda ancha, y en esta semana, el día viernes, vamos a instalar un arreglo de infrasonido. Esos 2 equipos fueron donados por la Embajada y el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Perfecto, importante información. Gracias, ingeniero Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Tenga buen día. Para servirle, hasta luego, gracias. Aquí terminamos. Vienen las noticias locales, amigos, buen día. Buenos días.